¿Qué tal, interesados en la economía, en el estudio de la frontera de posibilidades de producción? En esta ocasión voy a explicarles cómo se construye la curva cóncava. Adicional a esto, también les voy a estar explicando quiénes utilizan este modelo de frontera de posibilidades de producción. Para este ejemplo de curva cóncava, les he traído entonces unos datos de un país hipotético, para el cual paso a leerle el problema. Suponga que la economía de un país debe escoger entre la producción de bienes de capital, denominado BK, y bienes de consumo, denominado BC, de acuerdo a la siguiente tabla. Y aquí les presento entonces las tablas con las opciones A, B, C, D y E. En bienes de capital, iniciamos con 0, 10 millones, 20 millones, 30 millones y 40 millones. En bienes de capital, entonces tenemos que en la opción A son 100 millones, en la opción B 90 millones, en la opción C 75 millones, la opción D 50 millones, en la opción E 0 millones. Recuerden que aquí entonces es cuando en la opción A, cuando todos los recursos se utilizan para hacer bienes de capital, y en la opción E entonces cuando todos los recursos se utilizan para hacer bienes de consumo. Habiéndoles ya dado la tabla, entonces pasamos a hacer la construcción de la frontera de posibilidades de producción con una curva cóncava. Iniciamos haciendo el cuadrante. Como siempre, debe tener el título frontera de posibilidades de producción, y debe tener entonces por la línea horizontal BC, o sea, bienes de consumo, y por la línea vertical entonces BK, o sea, los bienes de capital. Le habíamos explicado que en la línea vertical siempre van entonces los valores mayores, y aquí podemos ver que son los bienes de capital, y en la línea horizontal siempre van los valores menores, que en este caso es los bienes de consumo. Ok, entonces pasamos a construir la curva. Empezamos con la opción A, que dice que el bienes de consumo es 0 y bienes de capital es 100. Siendo de esta forma, el punto nos queda aquí, 0, 100. La opción B, entonces, cuando los bienes de consumo son 10 millones, los bienes de capital son 90 millones. Por lo tanto, el punto va a quedar aproximadamente aquí. Luego la opción C, tenemos que los bienes de consumo son 20 millones y los bienes de capital son 75 millones. Por lo tanto, quedaría aquí aproximadamente el punto. Luego la opción D, los bienes de consumo tenemos que son 30 millones y los bienes de capital serían 50 millones. Por lo tanto, el punto quedaría aproximadamente aquí. Y luego en la opción E tenemos que los bienes de consumo son 40 millones y los bienes de capital 0. Y por lo tanto, aquí quedaría ese último punto. A continuación, entonces, pasamos a unir cada uno de esos puntos para ver cómo queda esa curva. Empezamos aquí, seguimos aquí, continuamos así y rematamos en esta posición. Listo. Esa es la forma como debe tener una curva cóncava cuando estudiamos la frontera de posibilidades de producción. Ahora, ¿qué es lo que hace distintivo a la curva cóncava? Es la manera de una semicircunferencia que siempre va a tener. Recuerden que en el primer video le presentamos la línea recta, que era totalmente recta. En el segundo video le presentamos la curva convexa, que era una prominencia que salía en el medio y las demás eran similares. Y ahora la curva cóncava es una semicircunferencia. Esta es la manera como apenas ustedes la puedan observar en la gráfica, pueden saber que se trata de una curva cóncava. La otra situación que tiene la curva
cóncava es la diferencia que existe entre cada opción, tanto de bienes de capital como bienes de consumo. Por ejemplo, en esta tendremos que la diferencia es 10 menos 0 serían 10. Aquí serían 20 menos 10 serían 10. 30 menos 20 serían 10. 40 menos 30 serían 10. Y en bienes de capital serían 100 menos 90 tendríamos 10. 90 menos 75 tendríamos 15. 75 menos 50 tendríamos 25. Y 50 menos 0 tendríamos 50. O sea que ahí podemos observar claramente que en una curva convexa normalmente el bien que vaya por la línea horizontal normalmente utiliza la misma cantidad de factores a medida que él aumenta, y por eso siempre vemos que la diferencia es 10, 10 y 10. Mientras que el otro bien, que sería el bien de capital, ustedes pueden ver entonces inmediatamente cómo va creciendo. Esa es otra diferencia en la que ustedes pueden comprobar entonces si se trata de una curva convexa, si se trata de una línea recta o si se trata de la curva cóncava. Bien, les había dicho entonces que también le iba a decir quiénes utilizan este estudio de frontera de posibilidades de producción. Las primeras que utilizan la frontera de posibilidades de producción y lo hacen prácticamente sin saber que están utilizando eso son las personas, nosotros cuando trabajamos nuestro presupuesto familiar tenemos una frontera de posibilidades de consumo que nos la dicta precisamente los ingresos que tenemos, y empezamos a decir, bueno, vamos a pagar la medicina, la hipoteca, el carro, los calzados, la comida, y de repente quedamos que caramba, no me alcanza el dinero para eso, y entonces empezamos a hacer los ajustes, justamente lo que se hace aquí. Nosotros empezamos entonces a decir, bueno, vamos a bajar en el carro y vamos a subir en la comida porque tenemos que comprar esta vez jamón y tenemos que comprar pavo, que son cuestiones navideñas, y aquí vamos a bajar en lo que era zapatos. También les expliqué sobre las empresas, y ellas son otras que utilizan la frontera de posibilidades de producción. ¿Y para qué la utilizan? Pues para observar si esta empresa está utilizando eficientemente los escasos recursos con que cuenta y la tecnología, si la está combinando bien y hay eficiencia en la producción de los bienes que está estudiando. La tercera y quizás más importante utilización que tiene la frontera de posibilidades de producción se da con los países, como este ejemplo que les presenté aquí. ¿Por qué con los países? Eso lo vamos a ver cuando estemos dando el estudio de economía internacional y la teoría de costo de oportunidad. Allí nosotros nos vamos a dar cuenta de otro de los valores que tiene el trabajar la frontera de posibilidades de producción, ya que podremos observar que a pesar de que un país tenga una frontera de posibilidades de producción que no le permita subir más allá de su tecnología y su escasos recursos, sin embargo el consumo de esos productos puede estar fuera de la frontera. ¿Y por qué? Porque utilizan entonces los escasos recursos y la tecnología de otro país al importar a este país los bienes que estamos estudiando. Bueno, interesados en la economía. Con esto nosotros finalizamos de darle entonces cómo se construye la curva cóncava. Quiero decirles que en el próximo video estaremos viendo el costo de oportunidad y además el análisis que se hace con el rendimiento que tenga el costo de oportunidad en la frontera de posibilidades de producción. Muchas gracias.